Soy de los convencidos de que el 2 de junio hubo un fraude cibernético monumental. Queridos amigos, hay mucho que comentar el día de hoy. Sobre todo la negligencia, la actitud despectiva, prácticamente despectiva, de la presidenta de la República respecto al aumento considerable de los casos de violencia que sacuden al país. Ya habíamos hablado ayer de el asesinato burdo del obispo, del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, allá en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Fue un acto brutal que indispone obviamente a la Iglesia católica por sobre todo la displicencia de la dama del poder. Y claro que tienen razón, porque este asesinato ha ofendido a muchísimas personas. Y también está pendiente el saber qué pesquisas corren respecto al asesinato y decapitación del exalcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos. Son crímenes que no pueden quedar así nada más con el estribillo de llegaremos hasta las últimas consecuencias, cuando nunca llegan a las últimas consecuencias y siempre quedan impunes los verdaderos autores intelectuales de estas tragedias. Mire usted, señora Claudia, déjese de estar hablando de proyectos y de planes cuando la violencia azota a nuestro país, como el peor de los huracanes, como la peor catástrofe que podamos explicar. La violencia va creciendo y sí, tienen razón las voces que se alzan para exigir la renuncia inmediata de Rubén Rocha Moya, la desaparición de poderes, que es lo que tendría que estar haciendo el Congreso en lugar de hacer tómbolas imbéciles para niños de kinder. Tiene que reunirse el Congreso para afrontar la desaparición de poderes en Sinaloa, dadas las consecuencias de la mala política sobre los narcotraficantes, que han elevado sus niveles de violencia porque están en dominio de más del 80% del territorio nacional. Este es el verdadero problema. Déjese de cuentos. Un problema que nos pone en el linde de una invasión. Esto no es broma. Tanto la señora Kamala Harris como el señor anaranjado Donald Trump, candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, que serán ya votados dentro de poco más de 15 días, de 2 semanas, han dicho que una de sus políticas centrales será detener el tráfico del narcotráfico, ir contra los sicarios del narcotráfico, es decir, hollar nuestras fronteras, porque el gobierno de México se muestra incapaz de enfrentar este fenómeno que ha asolado a nuestro país en muchos años. No es una broma cualquiera, no es una tontería, simple y sencillamente es un hecho real. Y Rubén Rocha, si tuviera alguna dignidad, dejaría ya su cargo. Es repelente en todo el país. Solamente verlo ante un micrófono causa escozor, porque se le nota en la cara la vileza, se le nota, sí, su desinterés por tratar de resolver el embrollo en el que él mismo se metió cuando negoció su candidatura con el propio narcotráfico, con los narcotraficantes, con los capos. Claro que tiene que ver, porque muchos gobernadores de Morena, de esos que aplaudieron y publicaron un desplegado absurdo, en el que, por cierto, en primera instancia no se incluyó
al señor Rubén Rocha Moya, pero luego inmediatamente, cuando se dieron cuenta del error, lo subieron para aplaudir a la señora presidenta porque no acata la orden de una jueza, que es lo que debiera hacer para no publicar la reforma judicial, en tanto la Suprema Corte la revisa y le da, por supuesto, una amplia constitucionalidad a estas reformas y sus leyes secundarias que atentan contra la vida democrática del país. ¿O acaso el retrato del periodo de Claudia Sheinbaum apenas lleva menos de un mes y ya tenemos que estar hablando de una barbaridad tan grande como el exhibir a los senadores de Morena frotándose las manos al momento en que le daban vuelta a la tómbola después de sacar las fichas de un tendedero de fichas que hubo ahí, como si fuera ábaco? A mí me daba la impresión de eso, ficha por ficha, y la metían ahí a la insaculación. Esto no se ha visto en ningún país democrático, en ningún país serio. Eso se hace en los países bananeros, en donde no hay autoridad ni consolidación firme de la autonomía entre los poderes de la Unión. Cuando no hay pilares para ejercer el gobierno, se cae en la tómbola. ¿Por qué no metemos en la tómbola a Claudia Sheinbaum a ver si resulta que, a pesar de su supuesto triunfo electoral de más de 35 millones de votos, casi 36, tiene legitimidad para hacer lo que le dé la gana? Y no es así, no es así, porque la presidenta tiene que asumirse nada más en cuanto a las funciones que le otorga esa mancillada Constitución. De acuerdo a la Constitución, no hay derecho de réplica como pretendía el predecesor Pelafustán. No, para hacer y ejercer el derecho de réplica hay que bajarse al peldaño de la ciudadanía y no desde el Poder Ejecutivo pretender que son iguales a aquel crítico con la fuerza brutal del Estado. No puede haber similitud y por eso no existe la posibilidad de que haya derecho de réplica desde las alturas del poder contra un ciudadano que denuncia y cuestiona los actos de gobierno. Ahí comienzan los errores que van creciendo. Yo me sumo a la exigencia de una desaparición de poderes en Sinaloa. Me sumo a la exigencia de que, si no se da la desaparición de poderes, cuando menos solicite licencia para no volver más el señor Rubén Rocha Moya a la gobernatura de Sinaloa, tan hollada, tan ofendida, tan humillada. Después de 44 días de violencia desatada, ¿qué puede un gobernante ofrecerle a su pueblo si no es paz, tranquilidad y respeto? Si no es así, váyase, señor Rocha, váyase ya. Es usted un criminal, un imbécil que está usurpando una función que no le corresponde. Y además, usted está permitiendo que el narcotráfico avance y siga con su guerra en Sinaloa, destruyendo todo lo que es institucional, atemorizando a los sinaloenses, a los culés, como les dicen ahí, los culiacanenses, vamos a decir los términos correctos. ¿Por qué, señor Rocha Moya, no pinta su raya y se larga usted? Ahí es donde está supuestamente el señor López. Ahí, a la chingada. Es donde tiene que estar usted, señor Rubén Rocha. No al frente del gobierno de Sinaloa. Déjese ya, señora presidenta, de afrontar sus mañaneras cotidianas por los lados, lateralmente, cuando la población, los mexicanos, exigimos otra cosa.
Exigimos un buen gobierno que sea capaz de garantizarnos paz, libertad y democracia. Cuando un gobierno no es capaz de hacerlo, no sirve para un demonio y debe cesar en sus funciones. ¿Eso quiere, señora Claudia? ¿Que el pueblo entero se le vaya encima? Porque esto puede suceder, ¿eh? Yo ya siento que el rencor ha avanzado lo suficiente para que, convencidos del fraude electoral del 2 de junio, le pongan un hasta aquí. No, no, no. No me van a callar. Nunca. Y lo digo con cero cobardía.